SAGU, con tu pyme, la gran minería juega de local. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Minería 360. Estamos aquí con mi compañero Seba Aguirre para contarles cómo se nos viene esta semana. ¿Cómo estás, Isi? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Listo para comenzar nuestro programa del día de hoy. Tenemos temas muy interesantes. Este es un adelanto nada más. Vamos a hablar, por ejemplo, del desarrollo de Women in Mining, un evento muy importante para resaltar e incentivar sobre todo la participación de mujeres en la minería. Tenemos novedades también del evento internacional, quizás de los más importantes del año, que es el Asia Copper Week, que se desarrolló hace algunos días y donde se analizó el escenario para la industria a nivel global, y una interesante entrevista sobre libros, pero libros de la minería. Que lo vimos acá en el estudio de Minería 360. Todo eso y mucho más en la minería como nunca antes la habían visto. Incorporar más mujeres en la industria minera no es solo un desafío para Chile, sino a nivel mundial. Y así lo reflejó el encuentro Women in Mining que se realizó en nuestro país, pero con invitados e invitadas internacionales. Vamos a ver cuáles fueron los principales aprendizajes que nos dejó este encuentro de Women in Mining. Yo llegué hace unos años atrás a WIM, me mentorearon, ¿ya? Y ahí tuve un gran mentor que fue Andrés Zugarret, y la verdad que fue para mí increíble. Fue súper desafiante, él fue muy generoso conmigo, me compartió mucho de su vivencia personal, de su vivencia como profesional. Una instancia que transformó la carrera de Catherine. Es que potenciar las experiencias de inclusión femenina en la industria minera es uno de los propósitos de Women in Mining. Con el fin de compartir aprendizajes y establecer lazos colaborativos, se llevó a cabo el primer encuentro internacional de la organización. Es la primera conferencia global que hace Women in Mining Chile. Y nace desde esta inquietud y esta necesidad de compartir mejores prácticas, desafíos y cuáles son un poco las barreras con que tenemos que ir transitando hacia el futuro. México, Ecuador, Perú y Argentina son parte de los países que estuvieron presentes con la representación de las mujeres de la industria. Chile lideró este encuentro que permitió conocer los desafíos y escuchar las lecciones aprendidas para la gestión de una minería más inclusiva desde una mirada de la experiencia de mujeres de distintos países. Para mí, haber venido de Ecuador, un país que está dando sus primeros pasos en minería a gran escala, y compartir experiencias con estas mujeres que nos llevan la delantera en muchas de las iniciativas que han desarrollado, es realmente importante y muy enriquecedor. Recoger la experiencia de las otras ONG WIM de Latinoamérica precisamente, porque estamos haciendo cosas, ¿ya? Las mujeres vinculadas a la industria minera, y no sabíamos lo que hacía cada una de ellas. El propósito hoy día es trabajar como no una ONG, como un movimiento. Chile busca contar con al menos el 30% de mujeres en minería de aquí al 2050. A pesar de que cada año se avanza, aún quedan brechas que superar. Actualmente tenemos cerca de 38.000 mujeres en la industria. El único desafío es que cerca de estas 38.000 mujeres que están en la industria, la mayoría están en áreas de apoyo. Necesitamos más mujeres en áreas de la cadena de valor. Una de las principales barreras para incorporarse a la industria sigue siendo la discriminación por género. Tenemos que ponerlo como meta, todos y todas, ser un referente, lo que significa ser una industria no solamente sustentable, sino ¿qué significa ser sostenible en el tiempo? Significa que no importa tanto el número, porque el número lo vamos a seguir avanzando. Pero ¿cómo hacemos que esa cultura que esperamos y nos merecemos como industria pueda ser un referente a nivel internacional? Desafíos que se abordaron junto a expertos en temas medioambientales, sociales y de gobernanza, eso sí, con enfoque de género. Es sumamente importante dar esta instancia de colaboración, de comunicación y de networking, de conocernos, conocer nuestras realidades dentro de los países de Latinoamérica y otros países. Cómo nosotros podemos asegurar que tenemos las condiciones para poder contratar más mujeres, pero también mantener, ¿no es cierto?, un lugar que sea propicio para que las mujeres puedan desenvolverse. Me parece que es una excelente oportunidad para que las mujeres puedan compartir sus experiencias, visibilizar lo que han debido pasar y además tener la oportunidad de saber cómo nosotros podemos aportar para el futuro, para que en el futuro próximo nuevas mujeres sean parte de esta industria. Acciones claves para avanzar hacia una industria más inclusiva, donde las mujeres dejen de ser minoría en los próximos años.
Bien, vamos a seguir con otro tema, vamos a hablar de literatura. Claro, aquí en Minería 360 también le damos espacio a libros que tratan, por supuesto, sobre el tema que es el centro de nuestro programa. Este es el libro Todo lo que brilla, cómo los metales han formado nuestra historia. Lo escribió la geóloga Irene del Real y nos acompaña aquí en el estudio para profundizar en el libro y en las razones que motivaron esta publicación de divulgación científica. Gracias por estar con nosotros, Irene, bienvenida. Gracias por la invitación. Irene, súper interesante este libro, hace algunas semanas que ya está dando vuelta a las librerías y es muy interesante porque nos permite acercarnos de otra forma a los minerales que están muy presentes en nuestra vida, aunque quizás no siempre lo tengamos tan claro y tan conscientes de eso. ¿Qué te motivó a hacer este libro primero? Me motivó, tenía una premisa en realidad bastante sencilla, pero una respuesta un poco compleja, que era... Yo llevo bastantes años ya haciendo investigación relacionada con la formación de metales. Por lo mismo también me toca bastante relacionarme con la industria minera, con la exploración minera y siempre he visto, conversando con amigos, me he dado cuenta que hay un poco de distancia entre los metales y nuestra vida cotidiana y también su uso hacia el futuro. ¿Distancia porque hay poco conocimiento? Distancia porque en realidad no lo relacionamos tanto a la cantidad de metales que usamos en nuestro día a día. Sí. Entonces un poco quería ayudar a formar una opinión, o tener, mejor dicho, una opinión informada sobre los metales, su uso, su importancia y un poco también ligarlo a la industria minera. Sí. Y me di cuenta que en realidad para tener esa opinión informada podía hacer un relato un poco que viera los metales de una perspectiva de cómo se forman, pero también de su importancia en nuestra historia y en el desarrollo de nuestra sociedad. Claro, la primera parte es quizás un poco más técnica y más específica, pero luego en un lenguaje bien sencillo uno puede acercarse y aproximarse a esa idea. Ahora, hay una pregunta que se repite a lo largo del libro y que está subyacente a todo esto. ¿Qué sería de nuestra vida sin los metales? Es una gran pregunta. Yo creo que hay algunos ejemplos simples que nos pueden ayudar a un poco a vislumbrar qué sería nuestra vida sin metales. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, yo me levanto en la mañana a tomar desayuno, voy a la cocina, voy a ocupar cubiertos, metales, ocuparé la tostadora, más metales, el hervidor, más metales y así. Entonces yo creo que imaginarnos incluso eso como actividades cotidianas y restándole los metales, un poco empieza a abrirnos los ojos sobre cuánto lo ocupamos en nuestro día a día. O el celular, por ejemplo. El celular lo ocupamos para absolutamente todo. Y un celular tiene más de 60 metales diferentes que cumple cada uno una función diferente para que ese aparato pueda funcionar. Entonces, dependemos mucho de los metales en nuestra vida, en nuestro cotidiano, pero también los metales en el fondo son el sustento, son la base de la vida y del desarrollo que tenemos el día de hoy. Y también el sustento que nos dan la vida cómoda que tenemos el día de hoy. Exacto, y ha sido clave desde los comienzos, digamos, en que se descubre la forma de manipular y malear, digamos, un mineral hasta ahora. O sea, no habríamos llegado al nivel de desarrollo que tenemos hoy día de no ser por la presencia de los metales y por darles un uso específico también. Completamente, porque los metales, como bien dices tú, tienen esa característica que son maleables. A diferencia, por ejemplo, de la roca o de madera, nosotros le podemos dar la forma que nosotros queramos a un metal. Ahora, diferentes metales van a tener diferentes propiedades, pero esa es la forma en que se empezó a ocupar los metales, llámese la del cobre, el 10.000 antes de Cristo, fue justamente porque eran maleables, le podíamos dar formas, se pueden empezar a hacer herramientas y un largo etcétera de cosas que son esenciales para nuestro desarrollo. Bueno, y de hecho hablamos de la edad de cobre, de bronce, de hierro, ¿no? Lo que marca ciertos hitos también en el desarrollo del hombre. Sí, y eso para mí fue bien impresionante investigarlo y es parte del libro también, el cómo el descubrimiento de cada metal o cada aleación de metales, como puede ser el caso del bronce, ha sido un hito de desarrollo. Incluso del paso de la edad del bronce a la edad del hierro, que implicó dejar de hacer bronce por problemas que existieron como geopolíticos incluso en esa época, y el llegar a ocupar el hierro implicó también avances en la ciencia, avances en el conocimiento. Entonces el uso de los metales y el descubrimiento de metales en general también va de la mano con la aparición de la ciencia y del avance de entendimiento de nuestro entorno. Sí. Ahora, hay algo muy interesante que tú reflexionabas y que tiene mucho que ver con tu profesión, ¿no? La geología. Pero estamos vinculados y dependemos además probablemente en nuestro día a día de minerales que se formaron hace millones de años, ¿no?
O sea, hay un vínculo ahí, una trascendencia de los minerales que es notable, medio filosófico incluso. Totalmente. Yo creo que aparte, trabajando en geología, de hecho, da un poco esa perspectiva bastante filosófica o existencialista de la Tierra y la humanidad en base a la cantidad de tiempo que llevan los metales formándose bajo nuestros pies. Sí. Y es justamente a mí una de las cosas que me apasiona investigar, son esos procesos geológicos que acumulan metales, porque esos procesos geológicos están ligados a nuestro pasado, al pasado del planeta. Nos ayudan a entender, por ejemplo, cómo era Chile hace 100 millones de años. Claro. Entonces, hasta dónde llegaba el mar, por ejemplo. Hasta dónde llegaba el mar, por ejemplo. Entonces, son todas cosas muy impresionantes de la geología que tienen que ver con ese desacople temporal que tenemos nosotros como humanos versus la Tierra. Porque nos da una perspectiva del tiempo también muy distinta. Muy distinto. Son como dos líneas de tiempo diferentes que corren de manera paralela. Absolutamente. Ahora, Irene, yendo a un aspecto quizás más práctico del desarrollo de la industria también, todo este trabajo en términos de geología y de comprender cómo se van desarrollando los minerales y cómo se forman, da pistas también hacia el desarrollo de la industria, hacia dónde explorar, ¿no? O sea, por alguna razón específica que ustedes bien saben, en Chile hay mucha concentración de cobre, por ejemplo, y en otros lados hay más oro y en otras partes diamante u otros minerales, en fin. A lo que voy es cómo esto nos ha permitido ir desarrollando una industria, al final, todo este conocimiento también bien específica. Sí, o sea, no tener conocimiento geológico sobre cómo se forman los metales haría de la industria una industria que estaría invirtiendo millones en probablemente muchos fracasos. Claro. Porque requiere de conocimiento el saber dónde buscar. Si no está, buscar a ciegas va a ser como buscar una aguja en un pajar. O sea, esa es como con eso se podría comparar. Mientras que tener el conocimiento geológico de qué acumulan los metales, por qué Chile, por ejemplo, tiene tanto cobre, es lo que a nosotros nos permite poder hacer mejores targets o saber cómo buscar mejor. Y mucho el conocimiento que nosotros desarrollamos en geología como relacionado a los metales, la área de geología económica, que es donde yo me desempeño, tiene que ver con ese conocimiento en la premisa de saber buscar mejor. Si yo entiendo cómo algo se forma, el por qué está donde está, yo voy a poder buscarlo de manera más óptima. Ahora, hablemos del futuro también, porque todo este análisis y revisar toda esta historia que tú sintetizas bien en el libro permite entender también que hacia dónde nos encaminamos un poco con el uso y nuestra relación con los minerales. Hay un elemento que a mí me llama la atención, por ejemplo, que el desarrollo de actividades económicas en torno a la explotación de minerales o metales ha generado tensiones culturales, sociales, políticas, decías tú también, en distintas partes del mundo. Y eso nos sigue acompañando hasta el día de hoy. ¿Cómo ves tú ese proceso ahora? Bueno, creo que estamos en un punto de inflexión medios obligados, porque si nosotros, yo creo que todos pensamos y queremos un futuro que sea más sustentable, más sostenible, que sea carbono neutral. Y ese futuro, en el fondo, es un futuro donde nosotros queremos hacer esta transición energética, depender de energía renovable, cambiarnos a la electromovilidad. Pero se nos olvida a veces que todo eso requiere de metales. De hecho, un auto eléctrico ocupa entre 3 y 4 veces más cobre que un auto convencional. Un auto ocupa aproximadamente 100 kilogramos de litio. Entonces, se nos olvida esa parte de la ecuación, que queramos o no, un futuro más sustentable requiere de más metales y por ende va a requerir de más minería. Y yo creo que ese punto de inflexión no es solamente el hecho de que probablemente vamos a necesitar más minería, pero también tenemos que repensar la relación entre la minería y la sociedad para que se pueda efectuar de la mejor manera posible. Bueno, y tú en el último capítulo esbozas de alguna manera ese nuevo paradigma. ¿Cómo debería ser eso? Esa forma de mirar la minería hacia el futuro. Yo creo que uno de los pasos principales es establecer una confianza, que pueda existir una confianza entre la sociedad y la industria minera. Y creo que un paso esencial para eso es la transparencia. En el fondo, que haya transparencia con todo lo que ocurre, transparencia con datos. Y hay iniciativas internacionales, las cuales menciono en el libro, que buscan justamente tener que la industria minera y también la industria de fundiciones, o sea, no solamente la producción de materia prima, sino también el procesamiento y la fabricación que usa materia prima, tenga transparencia. ¿Y por qué se piensa que esto es correcto? Porque en el fondo eso ayuda a lo que llamamos la licencia social, que es básicamente el tener ese permiso de poder trabajar de una buena forma con la sociedad. De acuerdo. Y yo creo que es la única forma de poder seguir adelante
También menciono otras iniciativas muy importantes, como es, por ejemplo, que haya mayor participación de las comunidades que están aledañas a una operación minera, por ejemplo, en la misma operación. Es fundamental. Yo creo que tener un avance que sea más inclusivo con diferentes actores de la sociedad y, por supuesto, que tenga menor impacto medioambiental. Hay muchas iniciativas que se están tomando y que ya están ocurriendo. De hecho, por ejemplo, cambiar las flotas de camiones de una operación minera a hacer que funcionen en base a hidrógeno verde, o, por ejemplo, que sean eléctricos. Todos esos son pasos importantes. Sin duda. Pero yo creo que una de las cosas más importantes es recobrar y establecer una confianza y una buena relación con la sociedad. De todas maneras. Bueno, y quizás este libro ayuda en algo a ese proceso también. Todo lo que brilla es el libro de la geóloga Irene del Real. Gracias por haber estado con nosotros, Irene. Muchas gracias por tenerme acá. Vamos a una pausa. Ya seguimos con Minería 360 acá en CNN. No se vayan. Gracias por acompañarnos. Seguimos aquí en Minería 360 y les vamos a contar las principales noticias de la semana. Luego de 4 años se volvió a realizar en Shanghái la Asia Copper Week. Estamos hablando de uno de los mayores encuentros mundiales de la minería del cobre. Esta edición contó con la presencia de la ministra de Minería chilena, Aurora Williams, quien abordó el trabajo que está realizando el gobierno para agilizar trámites y plazos para la inversión, elaborar políticas públicas mineras que permitan avanzar en transformaciones y mejores prácticas operacionales, ambientales y sociales. Además, la ministra subrayó la elaboración de una reforma estructural a los permisos sectoriales, no ambientales, que pronto será presentada al Congreso. Así también comentó sobre la revisión y modernización del sistema de evaluación ambiental mediante modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por último, abordó el trabajo de diálogo que se está realizando con la sociedad civil y las comunidades indígenas en distintos puntos del país. Todo esto con el propósito de recoger percepciones, inquietudes y propuestas respecto a la Estrategia Nacional del Litio. Y vamos con otro tema, porque la Superintendencia de Medio Ambiente ordenó una medida urgente y transitoria en contra de la compañía minera Ojos del Salado, dueña de Mina Alcaparrosa, faena en cuyas cercanías se ocasionó un socavón en la localidad de Tierra Amarilla el año 2022, que probablemente recordarán. La entidad fiscalizadora explicó que la medida contempla la ejecución de un proyecto geofísico que permita visualizar las anomalías en secciones aledañas a la zona del socavón. Además, la SMA informó que mantiene vigente medidas provisionales enfocadas en materia de calidad de aguas, donde la minera debe realizar muestreos y análisis hidrogeoquímicos de compuestos principales, aguas arriba y abajo del socavón, que permitan comparar la calidad de los mismos con las aguas almacenadas en los caserones. La compañía minera Ojos del Salado presentó un programa de cumplimiento ambiental que fue rechazado por la SMA, dada la existencia de un riesgo de producción de nuevos socavones. Por su parte, la empresa emitió una declaración donde señaló que descartan la posibilidad de nuevas grietas en la zona. Y ya se encuentra en Chile el buque Saint Helena, embarcación que trae a nuestro país al Extreme E. Estamos hablando de la competencia internacional de autos eléctricos todoterreno con 0 emisiones. Mejillones, en pleno desierto de Atacama, es el lugar elegido para recibir la última fecha de este campeonato en 2023, el próximo 2 y 3 de diciembre. Esta edición en Chile es impulsada por Antofagasta Minerals y permite destacar el rol clave del cobre en el desarrollo de tecnologías limpias que ayudan a descarbonizar el planeta, combatir el cambio climático y descontaminar las ciudades. A principios de diciembre serán 5 los equipos que competirán por quedarse con el trofeo de la 3ª temporada del Extreme E. Vamos a viajar ahora hasta Perú. En medio de la cordillera de los Andes de ese país se encuentra un yacimiento de oro muy particular y su explotación requiere una serie de desafíos también. En la siguiente cápsula les contamos más al respecto.
en la que es considerada la ciudad más alta del mundo, se encuentra La Rinconada, mina de oro ubicada a más de 5.000 metros de altura, en medio de los Andes peruanos. Hace más de 40 años, los primeros mineros llegaron a los glaciares milenarios de la cordillera en búsqueda del preciado mineral dorado. Con el tiempo, la presencia del oro significó el arribo de miles de personas al sector. La minería en La Rinconada es artesanal y los mineros se desempeñan bajo el sistema conocido como cachorreo. Trabajan 30 días sin paga y luego los próximos 5 días pueden ser utilizados para llevarse todo el mineral que encuentren en las faenas para su uso personal. La ciudad de La Rinconada no tiene servicios sanitarios y sus calles, en su mayoría, están cubiertas por lodo. Considerando estas condiciones de vida, la fiebre del oro sigue viva en Perú y cada año más gente llega a la localidad. Bien, así estamos cerrando este capítulo de Minería 360. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en esta edición. Así es, y los dejamos invitados e invitadas a que se sigan informando con nosotros, revisen los contenidos de este y otros programas de Minería 360. Nos vemos en la próxima. Chao. Buena semana. Minería 360 fue presentado por Sagu. Con tu pyme, la gran minería juega de local.